Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos Panorama de Números. Hola de nuevo, les saludo una vez más en nuestra serie Regresando a nuestro Creador. Vamos a continuar con nuestra sección de libros de la Biblia en panorama o panorama de los libros. Bien, vamos a nuestro siguiente libro por ahora, que es el libro de Números. Números, ¿por qué se llamó así? Bueno, se llamó así porque simplemente comienza con un censo. Un censo y diferentes conteos del pueblo de Israel, de las tribus, de los ministros, de los mayores, de los menores, etc. Entonces el libro simplemente comienza mostrando algunos números, pero la verdad de las cosas es de que no todo el libro es de números y de conteo. Bueno, ya veremos un poquito más. Este libro en hebreo aparece como Bemidbar, que significa en el desierto o en la estepa. Cuando se habla del desierto, no es realmente un desierto como el desierto del Sahara, así tan, verdad, seco y sin ninguna vegetación. En realidad, la palabra en hebreo midbar tiene que ver con una estepa y es un terreno semidesértico. Ahí sí está desierto porque está solo, ¿verdad? No hay habitantes ahí, no viven ahí, ¿verdad? Pero también hay arbustos, hay pues pastura, todo esto, hay árboles, hay de pronto un poco algún río o algo. Y es que el pueblo de Israel llevaba mucho ganado, muchos animales, y entonces no podían ir solamente caminando sobre la arena. Y bueno, en hebreo entonces es Bemidbar, que significa en la estepa o en el desierto. Y este libro tiene algunos temas. No lo vamos a clasificar por capítulos por ahora, pero sí vamos a ver algunos puntos que son relatados aquí. Por ejemplo, tenemos el censo de Israel, que es lo primero que aparece en el libro. Es la distribución también de las tareas, de todos ellos, y la distribución de tareas también de los levitas. Aquí algo aparece porque los levitas también son contados, ¿verdad? Desde los que tienen un mes para arriba o los que tienen un año para arriba, los que van a ministrar, los de tales años, etcétera. Vienen también oficios diversos que van a llevar a cabo los levitas también. Y también es un libro que relata los pecados, ¿verdad?, que le van a impedir finalmente al pueblo de Israel entrar en la tierra prometida. Bueno, el libro de Números básicamente es esa parte de la historia del pueblo de Israel en donde transcurren los 40 años. Así es donde lo que vemos en Éxodo es la salida del pueblo de Israel del país de Egipto y llegar al monte Sinaí, que ocurrieron, si hacemos un conteo muy riguroso, ocurrieron desde que salen hasta que llegan ahí aproximadamente 62, 63 días, ¿sí? Y una vez que están ahí, se les dan mandamientos, se les ordena también levantar un santuario y transcurre un año hasta que levantan el santuario, lo que vimos en Éxodo y en Levítico, y finalmente que el Creador llama a Moisés y a su hermano Aarón para que entren al santuario y empiecen a hacer el oficio. Le lleva un año, ¿sí? Y en el siguiente año que ya es levantado el santuario, entonces ellos empiezan a caminar hacia la tierra prometida. Y no sin antes entrar al censo, al conteo. El libro de Números nos enseña esto, que se hace un censo, se hace un conteo de las tribus de todos los israelitas mayores de 20 años, de los ministros que van a oficiar, y entonces emprenden el camino hacia allá. Pero en lo que se van a dar estas instrucciones sobre diversas tareas, sobre diversos mandamientos también, ¿verdad?, para el pueblo, vienen algunos actos rebeldes. Esto es lo que va a marcar el libro de Números, ¿verdad? Porque como dijimos en la clase pasada,
el hecho de salir, ¿verdad? Bueno, en la clase de Éxodo, el hecho de salir y cambiar el status quo, ¿verdad? Como se le conoce, es decir, la zona de confort, todo lo que uno está habituado a tener, aquellas cosas que parece que nunca van a cambiar y siempre, ¿verdad?, traen una tranquilidad, genera rebeldías, dijimos, y genera muchos conflictos. Bueno, estos no se han acabado. La verdad es de que después de un año, y cualquiera puede pensar, bueno, un año pasa rápido, pero sí, imagínense, después de dejar la comodidad y llegar al desierto y tener carencias y tener algunas dificultades, aunque el Creador, dice la Biblia, que les daba las mejores condiciones para los israelitas, es decir, no solamente les enviaba comida del cielo, lo que se conoce como el maná, ¿verdad? No solamente les acercaba el agua por medio de una roca que les seguía y no les faltaba agua, no solamente dice que su calzado y sus ropas no las cambiaban, sino que las hacía permanente. Es un milagro asombroso. Sino que además de noche dice que había una columna de fuego que les iluminaba, no estaban a oscuras por completo. Y de día dice que iba una nube y les protegía del calor, del sol ardiente. Entonces, la verdad es de que tenían muchas comodidades, tenían todo a la mano, no les faltaba nada. Evidentemente, a los que les faltaba algo es a los que estaban adaptados pues a vivir en Egipto. Y eso es algo que experimentamos cada uno de nosotros. La verdad es de que cuando el Creador nos llama y nos manda a limpiar nuestra vida, a desechar cosas que no son necesarias, pues la verdad es de que las personas que se quejan y las que levantan la voz y que están pidiendo una otra cosa es porque están muy adecuadas a lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Eso es una tristeza. Hay lamentablemente casos tan extremos en donde, por ejemplo, gente muy adinerada, gente que ha hecho grandes riquezas y que por algún mal negocio caen en bancarrota, quiebran, se quitan la vida, ¿verdad? Prefieren ya no vivir. Prefieren desaparecer de este mundo porque creen que lo es todo. Y en el pueblo de Israel la Biblia nos muestra esto, ¿verdad? Hay un gran problema en la humanidad, en las personas, que viene la desesperación. Quieren tener ese cambio sin dolor, ese cambio sin pena, ese cambio sin nada que les estorbe y quieren rápidamente llegar y poseer todo. El libro de Números nos muestra esto, que hubo algunos israelitas, incluso de la tierra, de la tribu de Leví, que era aparentemente la tribu más consagrada, pues podríamos decir la tribu de ministros y demás fieles, que también se desesperaron y que querían llegar a la tierra y poseerla y tener todo rápido ya, y querían levantarse como líderes en vez de Moisés. También en el pueblo de Israel hubo esto, y miren que todo lo que pasa en las naciones, todo lo que pasa en el mundo, ya ha tenido su antecedente, ¿verdad? El Creador siempre quiere dirigir las cosas bien, correctamente para cada individuo, para cada familia, para cada ciudad, para cada nación. Pero los hombres rápidamente se alebrestan, rápidamente envían la queja y buscan las formas, y por eso nuestros países han terminado así, ¿verdad? Después de tener instrucción y conocimiento, pues nuestros países, las personas, los gobernantes se han adelantado, han modificado las leyes. Hoy día sabemos que pasa eso. Están buscando modificar leyes y modificar, y para hacer esto, para hacer lo otro, para cambiar, para darle preferencia a alguien, y se está volviendo un caos que parece que no tiene regreso. Nuestra política en México, por ejemplo, ustedes lo saben, ¿verdad? Como los nuevos gobernantes con otras filosofías, otras tendencias, pues se les ha hecho muy fácil poner al país en estos aprietos solamente por pues tener para ellos algunos beneficios. El caso es de que se cae en el caos, en el desorden, y el pueblo de Israel vivió esto, ¿verdad? Hubo algunos israelitas que de pronto dijeron: ¿qué pasa, Moisés? De hecho, en el libro de Éxodo, si ustedes lo leyeron ya y pusieron atención, Moisés tiene que subir a la montaña, al monte del Señor, al monte Sinaí se le llama, y encontrarse con el Creador y recibir los mandamientos del Creador. Y era cosa de 40 días y 40 noches.
¿verdad? Pero el pueblo de Israel se desesperó y empezó a decir, ¿dónde está ese Moisés? No baja, ¿qué hacemos? Y su solución, en el libro de Éxodo dice que su solución fue, pues hagamos un Dios, hagamos una imagen y hagámosle fiestas y celebremos y digamos, este es el que nos sacó, este es el que es nuestra alegría, y entonces digamos que Él nos libró y nos ha salvado. Y ese fue el gran error, fue el gran pecado. Entonces, no fue lo último que hizo el pueblo de Israel, sino que en el libro de Números pues vemos diferentes rebeldías. Incluso llegamos a ver en el libro de Números que llegaron a ser 10 acciones rebeldes contadas por el Creador, porque llega un momento en donde le dice, ya son 10 veces que pecas, ¿verdad? Una pues fue, las que son más marcadas es la de el pecado del becerro de oro, cuando se hacen esta imagen, este ídolo, y le empiezan a hacer fiestas, y se empiezan a postrar, se empiezan a traer ofrendas, hacen nichos, todo esto. Ese es uno. La otra significativa que aparece en el libro de Números, ¿verdad? Es una rebeldía de unos levitas, unos miembros de la tribu de Leví, que eran los ministros, de pronto quisieron dar una especie de golpe de estado, ¿verdad? Una especie de golpe de estado, que no era necesariamente un estado como tal, el pueblo de Israel, sino siempre se le ha conocido al pueblo de Israel, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, como un pueblo que es totalmente teocrático. Se usa esta palabra pues para decir que es gobernado por Dios o por el Todopoderoso, por el Creador, y cuya instrucción, cuyo código, ¿verdad? De ética, su constitución está entregada de forma divina, el Creador lo ha dado. Entonces no hay más que ministros o siervos que ejecutan esos mandamientos, ¿verdad? Pero se entiende desde el principio que el gobernante, que el rey, que el poderoso, que el líder, el que hace todo es el Creador, y sus servidores lo ejecutan. Pero estos levitas, uno que se llama Coré, así aparece en las Biblias, ¿verdad? Coré, se le ocurre creer, ¿verdad?, que Moisés de un momento a otro se habría postulado él en medio de todo el pueblo de Israel. Y entonces Coré, también levita, pues se le ocurre decirle, ¿sabes qué, Moisés? Yo puedo ser el líder, yo puedo ser el que lleve al pueblo de Israel a su lugar, y entonces yo le voy a dar descanso, y porque evidentemente algunos creían que después de un año y estando en el desierto pues no avanzaban y la tierra no llegaba. Esa es otra cosa interesante. El Creador ciertamente nos va a sacar de un lugar en donde estamos muy alejados y muy distraídos de Él. Nos va a purificar, nos va a limpiar, nos va a llevar a solas, a lo desértico, para encontrarse con nosotros, se nos va a revelar, y en ese momento nosotros tenemos que seguir este proceso espiritual, ¿verdad? Llenarnos de Él, aprender de Él, no desesperarnos, porque mucha gente lamentablemente se ha dejado engañar por las religiones, por las denominaciones, por los cultos diferentes, etcétera, por movimientos allá afuera ya calificados como de la prosperidad, y les han enseñado que el Creador es una especie de negociador, y que les dicen que tienen que hacer pactos para entonces ser trasladados de un lugar a otro, en donde casi instantáneamente van a recibir pues beneficios económicos, dineros, cosas, les va a ir todo muy bien y va a estar todo sensacional, y que porque son reyes o porque son hijos de Dios o cosas de estas. Y miren que en la Biblia jamás aparece esto, jamás. Empezando con el pueblo de Israel, es todo lo contrario. Para ser cambiados al lugar donde quiere el Creador, necesitamos pasar un proceso de transformación. Necesitamos ser purificados, ser limpiados, empezar a caminar por el desierto, ser probados. Necesitamos un tiempo de prueba. Y este tiempo para Israel, aunque a veces al principio era un año solamente, ya hubo algunos que se empezaron a desesperar.
y dijeron, este Moisés primero no baja, después este Moisés no avanza, y después a dónde está la tierra, y empiezan a decir, en Egipto teníamos todo, teníamos comida, nos faltaba esto, nos faltaba el otro, había todo, había supermercados, ¿verdad? Había cines, había pantallas, había todos, teníamos todo ahí, y nos has traído este desierto, estamos solos aquí abandonados, ¿qué hacemos? Pero no estaban entendiendo que el Creador estaba en un proceso para ellos, y esa es una gran tragedia. Tenemos que saber que lo que va a hacer el Creador con nosotros es lo mejor, a fin de después mostrarnos su voluntad y darnos lo que necesitamos. Una de las cosas también que vemos en la Biblia es de que el Creador suple nuestras necesidades, no nuestras exigencias o nuestras peticiones pues mundanas, podríamos decirlo, ¿verdad? Carnales o cosas de más. Es el materialismo el que enseña a que la gente no se conforme. ¿Han escuchado esto? No te conformes, tú lo vales, consiéntete y todas estas cosas. Ese es el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es un sistema de consumismo. El mundo es un sistema en donde te fabrican una escoba, pero esta escoba tiene un límite. Esta escoba, su calidad, su forma, sus materiales, te va a requerir que rápido la cambies y después compres otra y después otra más grande, otro color, y te ponen muchos colores y te ponen tamaños, y es consumismo y es rápido cambiarlo, ¿verdad? La doctrina de lo obsoleto se llama así, porque rápidamente todo se hace obsoleto. Entonces ese sistema así es, ¿verdad? Ahorita te venden una pantalla con tales características y te dicen, wow, es lo mejor. Pero al mes resulta que eso ya quedó obsoleto y al rato ya está otra pantalla con otras características y al rato no sabemos qué va a hacer. Pero el mundo se ha acostumbrado a vivir así. Y en aquella época los israelitas que salieron de Egipto y que iban también en ese ritmo, porque déjenme decirles que aunque esto fue hace más de 3000 años, a final de cuentas se vivían las mismas características, ¿verdad? Ellos no crean que estaban en las épocas de las cavernas. Ellos también tenían acceso a muchas cosas que para ellos eran modernidad, eran cosas placenteras, eran cosas modernas, etcétera, eran prácticas. Y algunos israelitas todavía estaban adecuados a eso. A lo que voy es esto: el libro de Números nos enseña que el pueblo de Israel empezó a fallar y algunos empezaron a contagiar a otros más. Y empezaron a decir, a ver Moisés, ¿a qué hora? ¿En qué momento? No vemos la tierra, vayamos, apúrate. Y ¿sabes qué, Moisés? Hazte un lado, yo también soy santo. Es la expresión de Coré, ¿verdad? Que dice, yo también puedo hacerlo. Y hazte un lado porque yo me voy a levantar, y levanta de la tribu de Reuben o de Rubén otros israelitas y quieren hacer una especie de golpe de estado, y evidentemente el Creador pues tiene que castigarlos y viene un juicio muy fuerte contra ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Creador ya había llamado a Moisés, ya lo había elegido a él como aquel que iba a llevar finalmente el pueblo hasta la tierra, hasta entrar, y no había otro. Entonces a él le había agradado la vida de Moisés. Moisés había obedecido de principio a fin y seguía obedeciendo. ¿Y qué es lo que hace? Pues entonces tiene que castigar a Coré. Bueno, ese es otro de los 10 pecados que se le cuentan aquí. Pero hay otro pecado también significativo respecto al pueblo de Israel y su entrada en la tierra prometida. Porque una vez que ya pasó un año, ya tienen santuario, ya van rumbo para allá y pasa esta rebeldía. Después viene otra rebeldía muy grave, que dice, y lo vamos a ver más adelante en el libro de Deuteronomio, que al pueblo de Israel se le ocurre acercarse a Moisés, ¿verdad? Y decirle, ¿qué te parece si mandamos algunos espías? ¿Qué te parece si mandamos algunos espías y vamos a ver la tierra y ellos que nos digan cómo está todo allá? Bueno, Moisés dice que les secundó y les dijo, bueno, si ustedes quieren esto, adelante. Y dice la Biblia que finalmente eligieron a un principal de cada tribu, una persona distinguida de cada tribu, y reunió a 12 varones, eran 12 tribus,
Y entonces los mandó, los adelantó y le dijo, vayan, vean la tierra y tráiganos noticias de ella. ¿Qué significa esto? Hay desesperación en los israelitas. Anhelan tener un anticipo. ¿Cuántas veces cuando alguien, verdad, dice, ¿sabes qué? Les tengo una noticia. Ay, pues no, se las voy a decir luego. Adelántanos un poquito. Somos muy curiosos, ¿verdad? Como que nos gana la emoción y siempre queremos adelantarnos un poquito. No somos pacientes. Y a veces eso trae como consecuencia, pues, algunas cosas que son contrarias, ¿verdad? No sé, a lo mejor algunos niños que de pronto le dicen a sus padres, ¿qué crees? Que te tengo una sorpresa, te he comprado algo. Y de pronto el niño está emocionado porque en recientes días tiene ganas de algo, de tal juguete, ¿no? Y de pronto sabe que su papá le compró un libro para leer, para estudiar y para empezar a aprender. ¿Y qué pasa con ese niño que deseaba más bien un juguete? Entonces viene la angustia y viene, ay, ¿me entienden? Eso es muy común en el ser humano. Personas grandes también. ¿Qué pasa cuando de pronto haces trámites y vas a recibir un empleo y te contratan y de pronto llegas y lees, ¿verdad?, tus obligaciones y tus prestaciones y cosas que de pronto te das cuenta y el salario, este es el salario y esas son las condiciones de trabajo y así, y hay decepciones. A lo que voy es esto, hay algo que pasa en el pueblo de Israel también que se refleja en todos nosotros. Ser impacientes y además tomar, podríamos decir, resoluciones prontas, anticipadas de lo que no es. Bueno, en el libro de Números vemos este episodio de que los israelitas están deseosos y anhelan tener una probadita de lo que es la tierra prometida. Y toman a estos espías, los mandan, ellos van, entran a la tierra, la examinan y regresan. Y que dicen, sí, es una tierra muy fructífera, es una tierra, ¿verdad?, que da grandes frutos, que sus tierras dan mucho producto, que hay aguas, fuentes de aguas, es un clima sensacional, todo está muy bien. Pero resulta que los habitantes de la tierra son unos habitantes horribles, son unos gigantes. Algunos ya han escuchado este tema por ahí en el internet, en YouTube, cosas que se han estado diciendo sobre los gigantes. Hasta la fecha algunos todavía están apenas aprendiendo, entendiendo esto, pero es una realidad, la Biblia nos habla de esto. Hay cosas muy tremendas que han pasado en esta tierra, la tierra de los cananeos. Los que quieran ahondar sobre este tema pueden ir a las clases que están comentadas verso a verso. Y estas gentes que vivían ahí han caído en pecados muy graves y han tenido un contacto incluso con seres espirituales y les ha generado y les ha causado mal deformaciones, gigantes y gente perversa, cosas que son muy tremendas. Y una de ellas eran estos personas muy altas, eran gigantes, realmente eran gigantes. Cuando van los espías y ven esto, 10 de ellos se asustan. 10 de ellos llegan atemorizados, con pánico y dicen, sí, hay todo, hay frutas grandes, hay hortalizas, es una tierra buenísima, pero hay una serie de gigantes impresionantes, indestructibles. La Biblia dice que ellos del miedo y del terror, ¿verdad?, hasta se comparaban como si ellos fueran insectos, ¿verdad?, y al lado de personas, decían ellos, les parecíamos nosotros como langostas, andando entre personas. Y bueno, hay todo un tema ahí, pero no vamos a entrar en muchos detalles, pero el punto es de que ese anticipo del cual por supuesto no iba a ser ningún problema, porque lo vamos a ver más adelante, el Creador es el que se iba a hacer cargo con poderes y con milagros de acabar con esos enemigos, ¿verdad?, esos gigantes. Pero el pueblo de Israel se anticipó y no pensó en el plan que tenía el Creador y ellos mismos se asustaron, se llenaron de terror,
contagiaron a todos los israelitas y todos empezaron a llorar y todos empezaron a lamentarse y todos desearon morirse, regresar a Egipto o morirse, y eso fue una catástrofe. Esto nos enseña mucho. Miren, nosotros como creyentes, como personas, hemos sido sacados, ¿verdad?, de muchas comodidades. Esa es la verdad. Y es que alguno puede decir, ¿qué tiene de malo las comodidades? ¿Qué tiene de malo tener un poco más? ¿Qué tiene de malo pasearse? ¿Qué tiene de malo algo de buena calidad? No tiene nada de malo hasta que eso nos empieza a alejar del Creador, hasta que nos empieza a distraer. Qué bueno tener recursos y tener aparatos y tener tecnología para usarlas para el servicio, para usarlas para enseñar la palabra, ¿verdad? Tener oportunidad de viajar, por ejemplo, pero para poder llevar la palabra. Tener oportunidad de tener un buen equipo, pero para producir palabra, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos lo hacemos, justamente lo usamos para eso. Pero el gran problema es cuando se tiene algo y ese algo es de piedra de tropiezo, te aleja, te distrae, te pierde o te lleva incluso a hacer actos contrarios. Por ejemplo, un cuchillo, en sí el cuchillo no es malo, ¿verdad? Un ama de casa puede decir, gracias, excelente, me supersirve en la casa. Con esto rebano frutas, verduras, legumbres, carne, es sensacional. Pero cuando este objeto lo agarra una persona con problemas, ¿verdad?, con odio, y entonces puede asesinar a alguien, puede matar a alguien, ¿verdad?, puede herirlo gravemente. Entonces, a lo que voy es esto: el pueblo de Israel tenía toda una bendición por adelante, y el problema fue su anticipación, su adelanto, juzgar mal, atemorizarse. Todos empezaron a llorar y todos desearon mejor morirse antes de ver los milagros y las maravillas que les esperaban, antes de saber que el Creador iba a limpiar a todos sus enemigos y ellos iban a llegar a disfrutar la tierra. Se desesperaron y lloraron, y esto les valió un gran castigo. Los tuvo que meter a prueba y a limpiarlos. De hecho, el Creador nunca quería dejarlos ahí 40 años. Tuvieron que estar 40 años. Nunca el Creador quería detenerlos tanto tiempo. Ni el Creador quería que murieran ahí. Pero ellos, por su desesperación y su rebeldía, ellos dijeron, ojalá muramos en este desierto para no ir a ese lugar tan horrible. Y sus palabras fueron un hecho. Lo que se desearon, eso vino. Y el libro de Números nos muestra eso, los caminos por los cuales anduvieron, la rebelión y el tiempo por el cual tuvieron que detenerse, y finalmente murió toda aquella generación. Aquellos que se entristecieron, que lloraron y que dijeron, ojalá muriéramos en este desierto, pues murieron. Esto es importante para que nosotros no nos adelantemos, seamos pacientes, nos fortalezcamos y en la rebeldía, en el enojo, en la desesperación, no salga de nuestras palabras cosas vanas, cosas que no son importantes, sino que seamos pacientes y podamos esperar que al final el Creador nos tiene cosas maravillosas. Y aunque no estamos hablando de materialismo ni cosas en esta tierra, cosas que van a llenar nuestro interior y nos van a dar contentamiento. Pero bueno, seguiremos más adelante y por ahora nos despedimos. Gracias y hasta la próxima.